Hola. Bueno, buenas tardes. Un gusto que nos acompañen en esta tarde de sábado. Está medio ventoso, por más que es soleado, para escuchar esta mesa redonda que, como su nombre dice, enfoque social sistémico de terapia familiar sistémica, y la presentamos el equipo interdisciplinario de la Cátedra de Psiquiatría de Niños de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Yo les quiero decir un par de cositas. Primero que nada, les agradezco la presencia. Segundo, desde mi rol de DAPSA les pido disculpas, como le venimos pidiendo disculpas a muchos de los colegas por el tema del audio. El año que viene lo vamos a tener muy en cuenta. Es la única, entre comillas, dificultad que nos han planteado algunos colegas, lo cual es una realidad. Vamos a ver si el año que viene esto lo vamos a arreglar, que va a ser posible. Yo soy la profesora de la Cátedra de Psiquiatría Adultos, pero trabajamos juntamente con el equipo de las doctoras en terapia familiar. El hospital, el Agudo Ávila, cuenta con una cámara Gesell que en este momento no está en funcionamiento, pero hacemos el abordaje sistémico con familias, con niños, familias con adolescentes, etcétera, desde las cátedras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no somos muchos los colegas que trabajamos. En la formación del psiquiatra que participamos en el posgrado, los alumnos tienen orientación psicoanalítica y orientación sistémica y orientación cognitivo-conductual. Los alumnos, entre comillas, se enganchan mucho con la orientación sistémica, y tenemos el lujo de tener supervisores de lujo, como el doctor Reinaldo Perrone, que muchas veces cuando viene a Rosario supervisa a los alumnos y da conferencias o charlas con nosotros. Bueno, la mesa nosotros ya hicimos una mesa el año pasado, que traemos casos ficcionados, absolutamente ficcionados, sobre situaciones atendidas en el hospital y durante la práctica. Las personas que participan en la mesa son Blanca Volati, que es la doctora, que es doctora en Trabajo Social y licenciada en Trabajo Social y máster en Salud Mental. La doctora Liliana Bauman, que está acá de este lado, que es médica psiquiatra infanto-juvenil y médica pediatra y doctora en Medicina. La doctora Graciela Reidel, médica psiquiatra infanto-juvenil y médica pediatra, y Leonor Rodríguez, que es ella, que es trabajadora social y psicóloga. El tema de la Cátedra de Psiquiatría de Niños, la verdad que en parte con las profesionales que estoy presentando, es un lujito, porque realmente tienen la doble titulación, son pediatras y psiquiatras infanto-juveniles, lo cual da un enfoque muy interesante al trabajo. Bueno, los dejo con las doctoras. Buenas tardes a todos. Voy a hacer un breve paneo realmente de lo que es el enfoque, más cerquita, el enfoque sistémico en la Cátedra de Psiquiatría de Niños de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Rosario. Bueno, comenzamos con el enfoque social sistémico, que es en esencia un modo de pensar que se aplica a todas las formas de asociación humana. Esto nos va a reflejar la complejidad de las fuerzas sociales, así como la singularidad de la persona. Dentro de este orden pueden estar incluidas personas, familias, organizaciones, comunidades, asociaciones y culturas. La organización relacional familiar no es un fenómeno estático, sino dinámico, viviente, como decimos siempre, se desarrolla en el tiempo, es decir, que las condiciones normativas estructurales de la familia cambian permanentemente a lo largo del ciclo vital, creando procesos intersubjetivos de la libertad individual en consenso, disenso de sus miembros, nunca cerrada, siempre abierta. ¿Vos sabés que me parece que estoy pasando mal? A ver. No, me falta una, sí. No está. Bueno. Sí, ya estoy. Bueno, las reglas del juego familiar dan a cada miembro el derecho de aceptar o rechazar algo concreto o simplemente una definición de la relación.
¿En qué medida esto interactúa en la familia, en lo que pasa, cómo interactúa la familia, en lo que le pasa al hijo, hija y o miembro de la misma cuando presenta un síntoma? Esta es siempre la cuestión que subyace cuando se afronta la existencia de ciertas constelaciones familiares y que se repiten a lo largo de todos los grupos, clase social o condición en las que surgen. La teoría sistémica nace en el campo de la interdisciplina y es asumida por cada una de las profesiones como una especialización. La interdisciplina nace de las demandas complejas, caóticas, difusas que se nos presentan cotidianamente y está la necesidad de dar respuestas articuladas y no fragmentadas alrededor de estas situaciones que generan sufrimiento mental. La integración, la complementariedad de los saberes del equipo para constituir en sí una nueva totalidad. La familia, como decimos, es un sistema inmerso en un sistema social y sus orígenes y pautas de relación están interrelacionados con los cambios de esa sociedad a la que pertenece. Más aún de una familia con un hijo con dificultades y sufrimiento que es necesario disminuir a través de las intervenciones que no son en soledad, sino entre profesiones, en el juego de la interdisciplina que permite diversificar la mirada y llevar adelante un análisis en el cual el sujeto, las parejas, la familia, la sociedad y la cultura se muestran como términos imbrincados que se determinan mutuamente. La mirada en estos casos, que tienen como principal objeto las relaciones sociales, acompañando los procesos que tiendan al bienestar de la familia en su totalidad y no solamente de uno de sus miembros, pues entre ellos existen un sinnúmero de relaciones y vínculos, que son los que en definitiva hacen que aparezcan las conductas motivo de consulta en nuestros servicios. Nuestro equipo está conformado por diferentes profesiones: psiquiatra infanto-juvenil, trabajadora social, psicólogas. Trabajamos con el abordaje de la terapia sistémica y este trabajo interdisciplinario no solo tiene en cuenta las dificultades del síndrome, sino tiene que ver fundamentalmente con el contexto de ese universo alrededor del cual los sujetos se posicionan en una danza ritual que evidencia los avatares de una familia. Esto nos aporta una nueva visión para enfrentar la complejidad de los sistemas humanos. Bueno, ¿listo? Faltaba eso. ¿Me vas pasando? No, pásamela. Trabaja en el equipo. No, Blanca, apretá ahí. Vos. Pero dale que te despertar. Bueno, el título que yo le puse a esta situación problema es una consulta que se hizo en la cátedra y bueno, vemos que en realidad era una familia que venía disfuncional, pero que a partir de la crisis termina de generarse una crisis muy importante. Bueno, la mamá expresa que Pedro desde hace 2 años padece de dolores de estómago, tiene vómitos, se niega a entrar a la escuela, tiene crisis de irritabilidad, pelea con su hermana, la toma de los pelos con mucha furia, al punto de que a su mamá le cuesta mucho desprenderlo. Todo esto es expresado por la mamá. Tiene crisis de llanto con gritos de descarga que pueden durar más de 3 horas, durante las cuales nadie lo puede controlar.
Esto se complica más aún por las condiciones en las que la familia vive en este momento, por eso lo remarco bastante. Ahí está. Lo que vemos es que los papás se casaron cuando, bueno, no importa, no sé cómo va el orden. Bueno, los papás se casaron de dos personas grandes. La mamá de 43 años y el papá, la mamá con 42 años y el papá con 43. Los dos trabajaban, ella como coordinadora en una empresa del área administrativa y él como intermediando en una cerealera, pero bajo el régimen de contraprestación de servicios, o sea que si él hacía el trabajo, tenía el trabajo, cobraba, si no, no cobraba, no había relación de dependencia. A partir del embarazo, bueno, acá vemos el genograma. Fíjense cómo este genograma aparece como absolutamente desbalanceado. Juan, que actualmente tiene 59 años, ¿se escucha lo que yo digo? Sí, la manera más cerca del micrófono. Más cerca, porque me da la impresión de... Juan actualmente tiene 59 años, fallecidos sus padres, él es de un pueblo muy pequeño de la zona del norte de la provincia de Santa Fe, y no tiene familiares en Rosario. Liliana, que tiene 56 años, tiene su papá fallecido, su mamá, una hermana, abuelos paternos fallecidos, pero esa tía Teresa con una prima, Emma, tienen una importancia, tienen mucho peso en esta etapa de la vida familiar, por eso también las incluyo en el genograma. Y bueno, Pedro y Sara, que son mellizos, que tienen 9 años. Me olvidé ponerle la edad. Bueno, a partir de su embarazo, de la edad avanzada que tenía y de un embarazo múltiple, porque son mellizos los chicos, comienza ella a tener problemas de columna. Por lo tanto, es una mujer que está bastante centrada en problemas físicos, en sus problemas físicos. Y dice que esto apareció a partir de que ella se embarazó de los mellizos. Entonces, lo que ella hace es que empieza a pedir prolongadas licencias en el trabajo. Y por lo tanto, en el trabajo le piden que se jubile. Por estar mal asesorada en el trabajo y sin haber consultado a un abogado, ella por su cuenta, se retrasa la jubilación por un tecnicismo y pasan como 3 años donde ella está en todo este tramiterío que no termina de concretarse. El esposo, que tiene unos ingresos absolutamente inestables y que en realidad a partir de que ella deja de trabajar y no percibe ingreso, se nota y empieza a resaltar que los ingresos son casi nulos de parte del esposo. Como consecuencia de ello, entonces, desde este deterioro económico, la familia empieza a degradar su estilo de vida. Por lo tanto, se produce una pérdida de la vivienda familiar que alquilaban, pierden el trabajo, pierden obra social, pierden escuela. Deben dejar la casa que alquilan y van a vivir a la casa de la tía, la señora del genograma, que vive con su hija, que es una mujer soltera de 50 años, que tiene ciertos trastornos psiquiátricos, no graves, pero tiene trastornos emocionales. Entonces, van a vivir en una habitación que está en la terraza de la casa. Acá la familia empieza a desarrollar su vida completa. Tienen que hacer la tarea, cocinar, jugar, viven ahí. No tienen baño, tienen que ir al baño a la casa de abajo.
Liliana se va con sus 2 hijos a bañarse a la casa de su mamá y el esposo se baña en esa habitación como puede. Acá se agrava terriblemente la situación porque cuando al nene le dan las crisis estas que pasa de 2 o 3 horas gritando y llorando, la prima de Liliana, que es la dueña de casa, digamos, entra en confrontación con el nene, empieza a confrontar con el nene y le grita que se calle, y pide que se vayan y quiere echarlos y demás. Ellos están entrampados en una situación muy difícil porque no tienen a dónde. Han tenido incluso problemas con un vecino. También deben cambiar a los niños de escuela, de la escuela privada a la que concurrían van a la escuela pública. Y esto, digamos, esta gente, lo que uno observa en la crisis, que esta crisis, después lo veíamos con el equipo, nosotros tenemos un sistema en la cátedra, un sistema de admisión, donde el paciente viene a la consulta, sus papás, entonces ahí se hace el diagnóstico diferencial y se indica cuál es el tipo de terapia que corresponde a cada situación. Los chicos, porque están sintomáticos y con dificultades en la escuela, empiezan terapia, pero después en el grupo de trabajo también, donde se van haciendo estudios de los casos, se observa que mientras no se pueda reordenar esta interacción de los papás entre sí y del subsistema parental con el subsistema filial, no va a haber muchas posibilidades de cambio. Por lo tanto, los papás pasan a terapia familiar, terapia en la pareja. Yo soy la persona que atiende a los papás. Lo que se observa, lo primero que se observa con esta gente es que ellos, impactados por esta situación de crisis y la situación económica y todos los cambios que tienen que hacer, no pueden desarrollar recursos para enfrentar las situaciones. Ni uno ni otro. Están paralizados. Entonces, tampoco se encuentra... Bueno, quiero ordenarme un poco porque si no... Bueno, cada uno empieza con diferentes reacciones y entonces a Liliana se le agravan los problemas de conducta y empieza a necesitar hacer reposo. Con lo cual, ellos no quieren pedir ayuda a familiares porque la familia los sanciona, que es la familia de ella siempre, y delega a su esposo el cuidado de los niños. Pero como ella siempre concentró en esta relación, que es de una complementariedad rígida, siempre concentró el poder económico y de relación con los niños. Entonces él es un inexperto en esto de relacionarse con sus hijos y cubrir las necesidades. Por lo tanto, se incrementan los conflictos entre ellos. Entonces, por lo tanto, también se incrementa la sintomatología de los chicos. Pedro ya se resiste a ingresar a la escuela, antes iba, pero con su mamá, que lo convencía, y a pesar de sus vómitos y dolores, él iba a la escuela. Ya ahí se resiste a ir. Y Sara, que aparentemente era la que no tenía grandes dificultades, que era muy defendida por su mamá por estas crisis que su hermano tenía con ella, empieza a tener problemas de integración con los chicos porque empieza a aislarse. Entonces, estos papás al punto que están paralizados, que por ejemplo dicen que pudieron venir a la cátedra, a la consulta, porque se quedaron sin obra social. Entonces, no iban a consulta por los niños, hasta que en la escuela les sugirieron que vinieran a la cátedra a hacer la consulta. Ahí se sienten muy contenidos, es más, la señora dice que jamás hubiera pensado que en el hospital podían atenderlo, estar tan bien atendidos como estaban. Bueno, entonces empieza la intervención terapéutica con el subsistema parental.
sobre todo por la disfuncionalidad que existe. En esta complementariedad rígida, que se va haciendo cada vez más rígida, por ejemplo, cuando el papá se va amplificando, cuando el papá tiene que hacerse cargo de los chicos y de llevarlos a la escuela, la maestra manda notitas con respecto a situaciones de los chicos que pide que los papás vayan a hablar. El papá no va, espera a los chicos unos cuantos pasos más afuera de la puerta de la escuela para que, porque no sabe cómo explicarle a la maestra lo que le está pasando. Entonces, ahí sí, Liliana empieza a buscar el apoyo de su familia de origen. Con lo cual, Pedro, que así le pusimos al papá, está cada vez más desplazado. Bueno, la estrategia terapéutica, ¿a qué tiende? A tratar de reestructurar la red interaccional de la pareja, a tratar de lograr que puedan tener más claro la diferencia de poder con respecto a sus hijos, porque están tan invadidos por la situación y tan paralizados que los niños terminaron manejando la situación. Entonces se reformula, se redefinen, tratando por sobre todas las cosas que sus papás recuperen, estos papás recuperen el espacio de poder en relación a los niños. Se trata también de que el papá, se trabaja para que el papá pueda empezar a recuperar también su lugar, sobre todo en la relación con Pedro, que realmente tenía mucha distancia porque con Sara le resultaba mucho más difícil. De algún modo se le facilita lo facilita cuando uno empieza el papá puede empezar a hacer algún tipo de tareas con Pedro, que son cuestiones formales. Y va sucediéndose el proceso hasta que el papá, lo que se trata, digamos, es que el papá empiece a recuperar su autoestima y empiece a encontrar su lugar en esta familia. Lo logra porque él tendía a hacer resoluciones fantasiosas. Él siempre encontraba el negocio que iba a hacer en algún lugar y realmente encuentra un trabajo en Buenos Aires con cierto grado, a través de una persona conocida por las cerealeras, con cierto grado de estabilidad y con un ingreso mínimo, que al principio se resiste, pero que va pudiendo organizarse. Lo que se observa es que él se va a Buenos Aires, la señora se va a vivir con los dos chicos a la casa de su mamá, donde viven más cómodos, pero ella comparte la habitación con los chicos, entonces por eso su mamá no quería que llegara el yerno. Entonces, lo que sí observamos que como a partir de que el papá empieza a poder dar cierto sustento a su familia y encontrar reconocimiento, él empieza a llamar por teléfono todos los días a los chicos, se empiezan a reordenar lo que uno diría. Esta familia que funcionaba absolutamente disfuncional, al separarse va a disfuncionar más aún. No, al contrario, el papá viene cuando puede y cuando puede se encuentra con los chicos y salen, no pueden ir a la casa de la mamá de la señora, pero bueno, en esto de que él había empezado con Pedro a hacer algunas actividades de llevarlo al fútbol y hacer alguna cosa, puede salir con los chicos. Estamos en ese proceso. Lo que, digamos, empezó siendo una crisis precipitada por lo socioeconómico, vemos cómo, a pesar de lo socioeconómico, se puede ir recuperando paulatinamente la situación. Llevamos más o menos unos 8 o 9 meses de tratamiento. Y los niños siguen en terapia individual. Sí.
Ese tan lindo es de la doctora Bauman, que es experta con la computadora. Agrandalo con la copita esta. ¿No es la copita esa que queda? No, no quiero tocar. No, vengo a buscar la copita. Acá, esta. Sí, vení nomás. Bueno, este caso le pusimos el síndrome de la familia adolescente, porque en realidad vimos cómo el modelo sociocultural actual influye en las familias y específicamente si es una familia disfuncional. Bueno, la paciente que nos vino a la consulta es Betty, que tenía 15 años. Esta adolescente llega a nosotros a través de una derivación de pediatría, porque empezó a tener ciertas enfermedades seguidas que culminan en una parálisis donde la niña no podía moverse. La pediatra, que la conocía desde chiquita, la interna, le hacen toda una serie de estudios complementarios y en realidad se vio que la niña no tenía nada físico, nada orgánico, y entonces cuando vuelve le dan el alta, y cuando ella vuelve a la casa no quiere ir más a la escuela, no quiere reunirse con sus amigas, no quiere salir de la casa, y la pediatra la deriva al equipo de terapia familiar, en realidad con un diagnóstico de depresión del adolescente, pero la deriva al equipo de terapia familiar porque, como ella conoce el tipo de familia, le pareció que eso iba a ser de una gran ayuda. La primera entrevista la realizamos con la mamá solamente. Y bueno, estos nombres por supuesto son ficticios. La mamá se llama Emma, tiene 48 años y ella tuvo un primer matrimonio de la cual nace Susi, que en este momento tiene 24 años. Está separada de esa pareja, tuvo una segunda pareja de la cual nacieron Ana, Betty y Feli, que tienen 17, 15 y 13 años respectivamente. De ese señor también se separa y entabla una relación con un joven de 28 años, con una gran diferencia de edades, de las cuales por supuesto sus hijas primero se resisten, pero terminan aceptándolo. De esta pareja últimamente también está separada. El tema de cuando viene Emma nos dice que ella se separa del padre de estas tres nenas porque era violento. Bueno, finalmente entonces nos cuenta que ella trabaja doble turno, ella es docente y trabaja doble turno. Susi, su papá tiene muy buena situación económica, por lo tanto le ayuda un montón, tal es así que ella tiene su auto propio que acarrea a las hermanas. Susi es la que incluso está estudiando y trabajando, colabora con la manutención que le da el papá, colabora a la economía familiar. Pero el tema de esta mamá es que, ¿qué pasa? Ella quisiera darle todo lo que pudiera a sus hijas, trabaja un montón y aún así todavía no les alcanza. Nosotros citamos a una segunda entrevista al papá de las tres chicas, porque ella lo presentaba en realidad como una persona que no se había acercado a las hijas. De cualquier forma, mientras Betty estuvo internada, él fue a visitarla y nosotros dijimos, bueno, vamos a conocer a este señor, vamos a ver cómo es este señor.
La tercera entrevista ya citamos a la mamá con sus 4 hijas. Fue muy, a ver, ¿cómo les podría decir? Novedoso, si se quiere, observar la interacción familiar de este grupo, donde en realidad no hay la presencia de un varón, ¿no es cierto? Sino eran todas figuras femeninas, porque todas las relaciones masculinas fueron fracasando. Y también observamos cómo se sentaron, cómo entraron y cómo se distribuyeron en el consultorio. La hija mayor entra primero. Emma se sienta al lado de Feli, que es la más chiquitita, y Betty y Ana se sientan juntas. Cuando nosotros preguntamos cuál es el problema, la mamá empieza a hablar, pero prontamente su hija mayor toma la palabra y sigue el relato, digamos, ¿no es cierto? Hay como una mimetización de la mamá con sus hijas, ya sea tanto en la forma de hablar, en el lenguaje, ¿no es cierto?, como en la forma de vestirse. En realidad, si nosotros observamos, parecía otra adolescente la mamá. Entonces nosotros hicimos esta reestructuración de la organización familiar, donde la madre baja al subsistema filial y es una más de las hijas. También observamos que Ana y Betty siempre se mantienen juntas, es decir, comparten la misma habitación, comparten los amigos, van a la misma escuela, van y vienen juntas a la escuela. Entonces vimos como que formaban un bloque entre las dos, mientras la mayor y la más chiquita dormían juntas y la mamá, por supuesto, en su propia cama. La hipótesis diagnóstica que hicimos nosotros es que se trataría de una familia amalgamada, ya que la interacción familiar es sumamente estrecha entre ellas. Los límites entre el sistema parental y el subsistema filial desaparecen, porque los roles se difuminan, se intercambian. Que si es la mamá que dice, ay, yo con mis hijas me llevo re bien, ellas me cuentan todo, no me esconden nada, como eso es una falacia, porque ningún adolescente cuenta todo. Pero de cualquier forma, esa difuminación de los roles lleva a una confusión para establecer las funciones dentro de la familia. La hija mayor a menudo hace el rol de mamá y la madre asume, yo les decía, la forma como propia de las hijas, tanto en el vestirse, en el ser compinches, deseando tanto participar de los secretos de las adolescentes, tratando de hacer desaparecer las diferencias intergeneracionales, lo que determina una falta de autoridad materna, ya que ella es el único adulto de la familia. Es una familia monoparental donde ella tendría que ser el único adulto de la familia. Por eso pusimos el título Síndrome de la familia adolescente, porque en realidad es como que los padres de determinada edad se niegan a seguir creciendo, como dijo un médico, a aceptar el paso de los años. Entonces se visten y participan de todas las situaciones de los jóvenes. Esta situación de la mamá la sumerge, pensamos nosotros, en una situación de angustia, porque realmente ella pierde la identidad parental y no puede ayudar a sus hijas a brindarle todo lo que ellas le exigen o todo lo que ellas desean. Ejemplo, vestidos para los boliches, vestidos para las fiestas de 15 que le hacen a cada una de ellas, que hacen un gasto inmenso que ellos no están en condiciones de realizarlo. La individualidad y la autonomía de estos integrantes están inhibidas, desaparece la privacidad y ellos es como que no pueden tener cosas propias cada uno, sino es todo un conjunto. Todos
tienen que ser compartidos, las emociones, las decisiones, y ninguno puede percibir como legítimo el hecho de poder defender su privacidad. Entonces tratamos de hipotetizar que la alianza tan estrecha de estas hermanas del medio, porque yo me olvidé de comentarles que si bien Betty era la que hizo la consulta, la hermana mayor Feli era sumamente delgadita, tan delgadita que diagnosticamos una adolescente con anorexia, cosa que la mamá no se había percatado, porque esto de la moda de ser delgados y de no querer comer y comer tostaditas y lechuga y huevo duro era la norma en esa familia. Todas queríamos tener esos cuerpos esculturales. Entonces pensamos que las dos hermanas del medio eran las que se compaginaban, digamos, trataban de hacer un frente para tratar de salir de ese amalgamiento. Acá vamos a hacer una infidencia. Hace unos meses atrás nosotros dimos una charla con el doctor, el doctor Perrone viene a hacer una supervisión de la Cátedra de Psiquiatría Niña. Entonces él nos enseñó una técnica. Y era decirle a la señora, si usted tuviera a alguien que le ayudara, ¿podría permitirse, le gustaría que alguien la ayudara? No era así, era parecida. Si usted pudiera, ¿no es cierto?, tener a alguien que la ayudara a criar sus hijas, a tratar de resolver, digamos, a enfrentarse con estas chicas adolescentes, ¿no?, los problemas adolescentes, ¿aceptaría? Y entonces le prescribimos esto: usted tiene una ardua tarea en criar a sus hijas sola y necesita que la ayuden, contando con una orientación, cosa que la señora acepta. De manera que le dijimos que es sumamente importante para el bienestar de sus hijas y para ayudarla a usted también, de manera tal que la señora se hicieron reuniones conjuntas, con las familias, y las dos nenas hicieron terapias individuales. La nena que presentaba de 17 años una anorexia nerviosa hizo terapia con la doctora Leonor Rodríguez, que es especialista en trastornos de la conducta alimentaria, y Betty empezó terapia conmigo, pero permanentemente cada 2 o 3 sesiones hacíamos terapias conjuntas de las mamás con las hijas. Betty hizo un avance más rápido. Pudo reanudar su concurrencia y tratamos de acercarla a su papá. El señor aceptó incluso venir a ciertas entrevistas cada tanto y se estableció una buena relación con su papá, porque en realidad nos quedó la duda de si este aislamiento del papá, de esta ausencia del papá, era realmente que no le importaba a sus hijas o era realmente que esta mamá no le daba lugar para entrar al papá. Entonces, al venir el papá a las entrevistas familiares, algunas entrevistas, pudimos observar que el papá estaba dispuesto a comunicarse con las chicas. Tuvieron salidas con ambas hijas, y al cabo más o menos de 2 meses empezó Betty a reanudar su concurrencia a la escuela. El sistema escolar colaboró un montón porque le dio un montón de oportunidades. Ella pudo terminar el año haciendo algunos exámenes extras, pero pudo recuperar el trimestre, y fundamentalmente se puso muy contenta de poder restablecer su relación con el papá. El tratamiento de Ana se prolonga más porque esta patología, si bien es una patología mucho más compleja, la anorexia, entonces no solamente intervienen las interacciones familiares, como era a lo mejor el caso de Betty, sino que la influencia del contexto, el contexto social es muy fuerte en el adolescente. Esto de tratar de conseguir la imagen perfecta le produce esa inseguridad
que la hace, le produce una resistencia a crecer. Esa resistencia a crecer, que nosotros decíamos, era también parte de la resistencia a crecer de la mamá. Copiaba, digamos, ese patrón, la hija, a su forma, de la resistencia de la mamá. Bueno, decíamos que el adolescente se hace sumamente vulnerable al considerar el atractivo físico como un valor por encima, ¿no es cierto?, de los valores personales. Así que bueno, creo que este caso nos gustó presentarlo porque nos pareció bastante digamos, representativo de la cultura actual. Gracias. Bueno, yo tomé para ejemplificar, digamos, o para hablar acerca de la problemática de las interacciones familiares y sociales, el caso que es muy frecuente, ¿no es cierto?, la demanda escolar por el trastorno de conducta en un niño de 8 años. Acá yo trabajé con el sistema familiar y el sistema escolar. Y se agregó, digamos, a mi trabajo la ayuda de una acompañante terapéutica. En realidad, la familia venía porque lo derivaban al chiquito por un problema bastante serio, ahora voy a decirlo, de problemas de conducta dentro del ámbito escolar. Después yo fui viendo que en realidad las disfunciones eran múltiples, porque no era únicamente realmente el problema del niño en particular, sino que había disfunción conyugal severa, familiar y también escolar. Entonces, amplié el foco desde el paciente identificado hacia el contexto y trabajé en consecuencia. Entonces se trabajó con el sistema familiar, con el subsistema conyugal, también con el fraternal y también con el sistema escolar. Cosa que no fue tan fácil, ¿no es cierto?, por la disponibilidad de horarios, tanto de los docentes como mía, pero implementé inclusive una entrevista telefónica donde acordé con la docente un horario que ella dispusiera libre y hicimos una consulta telefónica, ¿no es cierto?, para adentrarme un poquito más a ver cuál era este problema en la escuela. Bueno, en el ámbito escolar había crisis de ansiedad con auto y heteroagresión, impulsividad, crisis psicomotrices muy importante, donde el chico pateaba y daba manotazos, digamos, a objetos o a personas, ¿no es cierto? Entonces después había quejas de los papás de los otros chicos. Siempre por estímulos muy pequeños. Estímulos muy pequeños podría ser que la compañerita moviera la silla y a veces se siente ese ruido molesto de la silla, pero ante esos ruidos él hacía estas crisis. Falta de integración. Era un chico repitente que además ya venía repitiendo segundo y estaba en tercer grado con los mismos compañeros, de repetir segundo a tercero, y llamativamente no recordaba los nombres de los chicos. Ese de anteojos, el otro gordo, pero no tenía el registro de los nombres. Inclusive en la relación conmigo les costó
acordarse de que yo me llamaba Graciela. Intolerancia, ¿no es cierto? Algunos ruidos también a los papeles, al ruido de la tiza, al papel de diario, al papel tisú. Cuando yo empiezo a trabajar primero en la entrevista de padres, ¿no es cierto?, me doy cuenta que no es únicamente el problema en la escuela, sino también en el hogar. Él tiene miedos a la oscuridad, a la soledad, a algunos insectos, trastornos de la alimentación en el sentido de que selecciona por color y por olor. Colores claros y rechazo a determinadas olores. Tal es así que él hace crisis cuando entra en la casa, viene de afuera y huele olor a ajo o a coliflor. Y es feo, pero él hace una crisis psicomotriz, ¿no es cierto? Tiene una exaltación verbal, es un chico que hablando muy poquito tiempo con él pareciera que fuera un chico más inteligente, pero en realidad no puede sostener los temas, salta de tema en tema porque ve mucha televisión y tiene memoria inmediata y salta de temas en temas. Por lo tanto tiene muchos problemas con los amiguitos, porque al amigo, imagínense, en 8 años no le interesa que este chico hable de astronomía, pero puede mantenerse muy poquito tiempo hablando de eso. Duerme en el dormitorio de los padres, en una cama aparte, pero desde siempre, teniendo la posibilidad de tener un dormitorio aparte. Bueno, yo puse berrinches, en realidad eran realmente crisis psicomotrices. Observo en general a la familia y esta gente está en un proceso de separación de larga data. Larga data son 2 o 3 años. Yo hago la asociación que hace 2 o 3 años el niño ingresa en la escuela. Donde, bueno, está la idea, pero la amenaza, las discusiones, pero viven juntos en la misma habitación con el niño al lado. El papá come en la casa, pero aparte, o en el tiempo, o se va a comer al living, a otro ambiente. Los padres se desvalorizan mutuamente delante de los hijos. Hay problemas de infidelidad también de larga data. Hay una obesidad materna severa que me pareció de mucha importancia porque a esta señora muy bonita de cara la limitaba, se autolimitaba, ¿no es cierto? Y yo en las entrevistas de pareja surge que el papá también es agresivo. Él hace crisis verbales y físicas. Físicas no agrediendo a los miembros de la familia, sino tirando sillas, golpeando puertas. Puse exceso de funciones maternas, en realidad no es exceso, son funciones maternas alteradas, ¿no es cierto? Donde la mamá busca protegerlo al chico, disminuir, digamos, los síntomas, la interpretación que ella le da a los síntomas de la escuela, etc. Acá, en aproximación diagnóstica, porque este chico viene, por supuesto, de los ámbitos neurólogos, psicólogos individuales, endocrinólogos, porque se pensaba que podía ser un problema endocrinológico, y viene con muchos diagnósticos, trastornos de conducta, de ansiedad, con fobias, inclusive la madre lo presenta como tiene fobias y obsesiones, disfunción familiar, trastornos de la atención, depresión reactiva en la infancia, retraso mental leve. Esta es la familia, ¿no es cierto? Acá yo puse las 3 generaciones. El papá es Diego, de 49 años, la mamá Caro, de 46 años. Ellos tienen 3 hijos
2 mujeres de 21 y 19 y Alan, que es el niño con el problema, de 8 años. Yo los encerré en esos zonas porque hacían como una alianza, más bien la alianza sería coalición entre la mamá, Alan, y la hija de 21 años contra el padre. En realidad serían que formaban como 2 equipos, ¿no es cierto? Sí. El papá con la hija de 19 años. El papá muy descalificado. Acá ustedes ven que tienen, hay pocas figuras masculinas importantes porque el abuelo materno no lo conoce, porque bueno, hubo una situación de separación de mucho tiempo cuando la mamá era pequeña y perdió el contacto con su padre. Y el otro abuelo tiene Parkinson. Y con el resto de la familia, esta familia no tiene mucho acercamiento. Entonces, esta gente... sí, me apuro entonces. Yo interpreté como que había una especie de congelamiento en el tiempo, porque ellos estaban separados pero no separados. Los padres estaban totalmente enfrentados con el sistema escolar. El sistema escolar, aparte, quería eliminarlo al niño de la escuela. Era una escuela muy exigente académicamente, pero muy tradicional, digamos. El chico que no pertenece se tiene que ir. El niño había sido suspendido varias veces y había amenaza de repetición, y en este momento había reducción del tiempo escolar. Las hermanas no trabajaban ni estudiaban. En realidad una estudiaba, pero estaba por abandonar el terciario que había elegido. El chico estaba mucho tiempo solo durante la mañana porque la madre trabajaba en doble turno, el padre también. Las hermanas dormían porque una tenía novio y se quedaba hasta tarde, la otra hacía el terciario de noche y dormía también mucho a la mañana, y el niño quedaba con una señora que venía a limpiar, que la madre, en los términos de la madre, era una señora de un país cercano, y donde decía que era muy parca, muy buena para la limpieza, pero con el chico no tenía mucha contacto. Ahí fue cuando, a pedido de la escuela, y también yo estuve de acuerdo, se pidió el acompañante terapéutico, que fue de mucha importancia. Había confusión de roles, no había discernimiento entre tiempos comunes y tiempos privados. La mamá estaba como invadida por el problema del chico y su trabajo, no tenía tiempos individuales de ella. Se trabajó recreando las redes sociales de la mamá con su familia y con sus amistades. La mamá empieza a tener algún vínculo con las compañeras de trabajo, que es una vez al mes festejar los cumpleaños, o sea, salir de la casa. Y se refuncionalizó la familia extensa. La evolución. A ver, un segundito. Los padres se separan, se reacomodan los espacios en la casa. Se separan luego de 4 o 5 meses, ¿no es cierto? En forma escalonada, el padre se va a dormir a otra habitación y después se va. Llamativamente, cuando el padre se va, mejora la función paterna con el niño, ¿no es cierto? Se refuncionaliza la díada de las hermanas. Una de las hermanas logra establecer una relación más importante con el niño. La mamá se empieza a reunir con sus amigas.
empieza un tratamiento para la obesidad, mejora la alimentación del niño, el niño ya no hace estas crisis, disminuyen los síntomas en la escuela y en el hogar, la agresividad, la impulsividad, los berrinches, los miedos mejoran, el chico duerme aparte, mejoran los hábitos de independencia y pasa de grado. Ahora, hay un cambio de escuela. La madre decide cambiarlo a una escuela con menor exigencia. Lo que persiste en este momento son las alteraciones de la atención y la concentración, por lo tanto los problemas de aprendizaje también. Ahí, al ver que habían cedido mucho todos los otros síntomas, pero no la atención y la concentración, y esto derivaba en problemas del aprendizaje, yo empiezo a medicarlo con atomoxetina. Persiste la hipersensibilidad a los olores y a los ruidos, sin tener la reacción que tenía, pero esto persiste. Tal es así que lo derivo a un otorrino y el otorrino dice que sí, que realmente a veces hay percepciones que están o por abajo o por encima o en intensidad mayores en determinadas personas. Entonces está porque a veces uno piensa que podría haber sido de otra causa del espectro psicótico, ¿no es cierto? Entonces está en estudio, recién va a empezar un estudio en Buenos Aires para ver qué es esto. Continúa esto de la exaltación verbal y las asociaciones imaginativas frondosas. Sigue habiendo, no tanto como antes, pero una pobre integración, y la madre empieza un tratamiento general para la obesidad. Quiero ver si encuentro un segundito. Bueno, se trabajó fundamentalmente desde el punto de vista de la teoría sistémica, con algunas operaciones de reestructuración, muchas cosas. Yo trabajé con los padres también con qué sentido querían darles a sus vidas, captando las pautas transaccionales, hubo señalamientos de límites, bueno, manipulando el espacio es una manera de decir, pero no es manipulación, es un poquito sugiriendo algo respecto a los espacios dentro del consultorio, acentuando el estrés para hacer explícito el conflicto implícito conyugal. Esto se trabajó en sesiones conyugales, ¿no es cierto? Esto de acentuar el estrés para que surja este problema. Cuando ellos planteaban, y bueno, sí, duerme con nosotros, pero en cama diferente, y todavía está en la primaria, entonces yo les digo, bueno, claro, hay tiempo hasta los 12 años, ¿no es cierto?, cuando termine la primaria, y después yo hablo sola, ¿no es cierto? Bueno, pero está un año atrasado, entonces en vez de 12 años serían 13, sugiriendo que 13 años es el tiempo que ellos dicen está en la primaria. Entonces ahí realmente en la próxima sesión hubo una movilización muy importante por parte de la mamá, que empieza a poner un biombo y empieza a trabajar el problema de la separación con su esposo, ¿no? La acompañante terapéutica marcó algunas cosas, ¿no? Como diciendo que ella jugaba con el niño y en determinado momento el chico, por supuesto, que trataba de hacer trampas a una edad que no tendría por qué hacerlas, y él dice, bueno, y ella le dice, ¿por qué haces trampas? Y él le dice, bueno, lo que pasa es que si yo no gano en los juegos, si yo no te gano a vos, no gano en el juego, no gano en ningún lado, porque soy un asco. Dice, ¿cómo que sos un asco? Y sí, dicen, todo lo demás soy un asco. Entonces empezamos a trabajar esa cuestión con la mamá y después con el papá una vez separados. Bueno, hay que terminar, así que... Bueno,
El tema es que me gustaría que escuchara algún comentario, ¿no es cierto? Me parece que es interesante, han sido 3 casos, 3 situaciones muy interesantes, y me imagino que por ahí alguna cosa algún comentario, alguna sugerencia, porque siempre estamos muy justito con el tiempo. Tenemos probablemente, a nosotros nos dieron menos minutos, pero bueno, usemos 5 minutos ahora para 10 minutitos para hacer algún comentario a la persona que desee. Por supuesto a vos, un comentario, y a la doctora Castrantá o el que quiera. Dale. Hola, soy la doctora Silvia Baetti. Quería preguntarte, Graciela, si en el niñito Nalan no se hizo una evaluación neurocognitiva, porque hay una desregulación de procesos de ingresos sensoriales importante, y si no se vio algo a nivel de motricidad también. Sí, estuvo estudiado por un neurólogo, por 2 neurólogos. Sí, pero independientemente de qué tipo de No, la estudio. evaluación neuropsicológica no se hizo. Lo que se hizo, este chiquito venía muy tratado con muchas terapias. Se le había hecho un test psicométrico porque en algún momento se pensó que tenía un retraso mental, y se hizo un test de perfil de personalidad. Yo al principio no quise sobrecargarlo mucho, tal es así que empecé trabajando sola y después se unió la acompañante terapéutica, porque venía muy sobrecargado, sobrerrotulado, y muy aislado en su ámbito social, ¿no es cierto? No tenía ni siquiera contactos con sus primos, que eran un poquito más grandes, pero bueno, eran niños. De hecho, para adecuar la metodología. Sí. Mientras yo te escuchaba, yo pensaba cómo él iba construyendo significaciones, y realmente si tenía una disrupción de ingresos sensoriales y si vivía en una familia muy disfuncional, la posibilidad de construir alternativas conductuales son mínimas. Entonces, si uno pudiese conocer el perfil cognitivo a nivel de funciones ejecutivas y a nivel de posibilidades semánticas y pragmáticas del lenguaje y demás, uno puede adecuar la metodología de abordaje para facilitarle a él la regulación conductual. Sí, yo te digo que no hice mucho hincapié porque la mamá me trajo una carpeta así, electroencefalogramas normales, notas de los neurólogos, y el niño en su lenguaje te diría que tenía un lenguaje superior a su edad cronológica, pero no lo podía hacer funcionar adecuadamente. Modestamente yo quisiera decir que las presentaciones fueron muy límpidas y muy claras. Se ve una gran fineza de la parte de ustedes cuando intervienen con las familias, cómo siguen, y están perfectamente disecados todos los puntos en los que trabajaron. En fin, yo me identifico mucho con esta manera, el método que ustedes trabajan. Prácticamente diríamos que hay una continuidad en ese lugar del hospital, en la que se ve la traza de años y años, en fin, de pensamiento y de respeto por los pacientes, en fin, es muy apreciable ese trabajo. En el caso final, simplemente, porque los otros no me acuerdo, había pensado cosas, pero en el caso final, tal vez que estaríamos delante de una conformación de un niño que se ha puesto a creer que es muy fuerte, que se puso a creer que tiene que controlar con muy pocos medios objetivos e instrumentales, pero la dificultad para integrarse, la dificultad que ha tenido, en fin, para
podría ser que corresponda a la idea que él se hace, que no tiene que bajar la cabeza, que quiere estar en una posición haute, ¿no? Con respecto a los otros, a pesar de que le va tan mal. Pero podría explicarse un poco esas dificultades de integración a través de una representación de él en posición fuerte, ¿no? En posición alta. Sí. Yo me acuerdo de un montón de cuestiones que pasaron dentro del consultorio. Cuando los padres se separan, él en una de estas verbalizaciones rápidas y profusas me dice, todo explotó y hay millones de partículas malas, pero hay una buena, esa soy yo, la partícula buena, que tengo que salvar a mi mamá porque es débil, porque no puede agacharse, porque bueno, era tan obesa que no podía agacharse. En una fantasía de omnipotencia y en la realidad de, podríamos decir, subpotencia, ¿no? Porque de los sí. medios, para sí. consumir eso. ¿Algún comentario más? Bueno.